A ver, a veces pasa algo. Un solo evento que de repente nos obliga a cuestionar todo lo que dábamos por sentado. Y hoy, justamente, vamos a analizar un caso real que está haciendo precisamente eso, poner en jaque las mismísimas bases de nuestro sistema legal. Bueno, vamos directo al grano, sin rodeos. La pregunta que nos convoca hoy puede parecer simple, casi de ciencia ficción, pero sus implicaciones, son enormes. ¿Puede una inteligencia artificial llegar a ser ministra en un gobierno? Y lo más increíble de todo es que, ojo, esto no es una película ni un debate para dentro de 20 años. No, está pasando ahora mismo. En Albania, una inteligencia artificial que se llama Dieya acaba de ser nombrada, de manera formal, como parte del gobierno. Sí, así como se oye. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que una IA llega a un puesto así? Para entender todo este rompecabezas, tenemos que empezar por el principio, claro. Conozcamos la historia de Diela. A ver, Dieya no es una IA cualquiera que anda por ahí. Es oficialmente la ministra digital de Albania. Hay que decirlo, su papel por ahora es más que nada simbólico, consultivo, pero el simple hecho de que esté reconocida formalmente dentro del gobierno, eso no tiene precedentes. Nos abre la puerta a una forma totalmente nueva de pensar la administración pública. Y es justo aquí donde la cosa se pone de verdad complicada. Porque el nombramiento de Diela nos hace chocar de frente contra un muro. Un muro que es un enorme vacío legal, un problema de identidad para el que nuestros sistemas sencillamente no tienen respuesta. Para que se entienda bien por qué esto es un lío tan grande, usemos un ejemplo muy claro, el marco legal de México. Miren, ahí el derecho solo reconoce dos tipos de personas que pueden tener responsabilidades. Por un lado, la persona física, o sea, un ser humano de carne y hueso, y por el otro, la persona moral. Pensemos en una empresa, una corporación. Y ya, todo el sistema legal se basa en esas dos únicas cajas. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Si solo tenemos estas dos categorías, ¿dónde metemos a una IA como Dieya? La respuesta corta y, la verdad, bastante preocupante es en ninguna. Y esta tabla que vemos lo deja clarísimo, ilustra el conflicto a la perfección. Mientras que una persona física o una moral tienen una base legal, un momento claro de nacimiento y derechos y obligaciones bien definidos, la IA simplemente queda en el limbo. No tiene dónde encajar. Esos signos de interrogación en su columna lo dicen todo. Nuestro sistema actual no tiene ni idea de qué hacer con ella. Ok, entonces, si las reglas que tenemos ya no nos sirven, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Bueno, aquí es donde surge una propuesta bastante innovadora. ¿Y si creamos una categoría legal totalmente nueva? Una diseñada específicamente para esta nueva realidad. La idea central es esta: crear la figura de la entidad algorítmica. Pensemos en esto como una tercera vía, un nuevo carril en la autopista legal. Ojo, no se trata de darle derechos humanos a un robot, para nada. La idea es mucho más práctica: darle una personalidad jurídica limitada para que pueda, por ejemplo, ser dueña de bienes digitales y, muy importante, pagar impuestos por la actividad económica que genere. Pero, a ver, ¿qué significa todo esto en la práctica, en el día a día? Bueno, pues una entidad algorítmica podría tener su propio nombre digital, como Diela, tendría un domicilio legal, que serían los servidores donde opera, y hasta podría tener su propio patrimonio digital. Pero aquí viene lo más importante de todo. Podría ser considerada responsable si causa algún daño y, por supuesto, estaría obligada a pagar impuestos. Y esto, claro, nos lleva directo a la pregunta del millón, la que de verdad importa cuando las cosas salen mal. Si una inteligencia artificial comete un error, causa un daño, ¿quién paga los platos rotos? ¿Quién se hace responsable? Pues parece que hay tres grandes modelos que se están discutiendo. El primero es que la responsable sea la propia IA, la entidad algorítmica. El segundo, que la responsabilidad caiga sobre sus creadores o sobre quienes lo operan. Y hay un tercer modelo, una especie de híbrido, que propone que la IA sea la responsable legal, pero que las multas o sanciones se paguen con un fondo de garantía creado especialmente para esto. Y esto es absolutamente clave, porque no estamos hablando de un pequeño ajuste a la ley, de cambiar una coma. Como bien dice la cita, el derecho se ve obligado a redefinir un concepto fundamental. ¿Qué o quién es una autoridad responsable en esta nueva era digital? Ok, ya vimos todos los detalles legales, que no son pocos, pero ahora hagamos un poco de zoom out. Veamos el panorama completo, porque detrás de todo este debate técnico hay una discusión mucho más grande, una que es social, ética, una que se trata en el fondo del futuro del poder.
Y como en toda gran discusión, hay argumentos muy sólidos de los dos lados. Por un lado, los que están a favor dicen que darle un estatus legal a la IA pone las reglas del juego claras, crea certeza y de paso permite que los gobiernos recauden impuestos. Pero del otro lado, están los que advierten sobre el riesgo real de deshumanizar el poder y se preguntan, ¿cómo se determina la intención o la culpa de un algoritmo? Es un problema enorme. Entonces, ¿cómo seguimos adelante con esto? Bueno, las propuestas más concretas van por crear oficialmente esta nueva figura legal, diseñar un sistema de impuestos especial para la IA, pero, y esto es crucial, hay un punto que parece ser innegociable y se destaca con mucha fuerza. Cualquier decisión que tome una IA y que actúe como una autoridad pública tiene que tener sí o sí supervisión humana, sin excepción. Y es que, al final, el caso de Biela no es solo una anécdota curiosa que pasó en Albania. Pensemos en esto como el prólogo, el primer capítulo de un desafío global al que todas nuestras sociedades se van a tener que enfrentar, y probablemente mucho antes de lo que imaginamos. Y con esto cerramos, pero dejamos una última pregunta en el aire. Una pregunta que la verdad resume toda la atención de este tema. Si hoy damos el primer paso y le asignamos a una inteligencia artificial responsabilidades legales, ¿qué va a impedir que en el futuro tengamos que debatir si también podría o debería tener derechos?